Buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos un año más para la presentación de la nueva edición del informe Elcano de Presencia Global. Hoy quizás no era el día más propicio, pero nosotros seguimos adelante, seguimos trabajando como siempre y les agradecemos especialmente, por lo tanto, el esfuerzo que han hecho por estar hoy aquí. A mí me produce una especial satisfacción siempre la presentación de este índice por varios motivos. El primero es que es uno de nuestros productos, digamos, más emblemáticos. Yo creo que tanto dentro como fuera de España, cuando la gente piensa en el trabajo que realiza el Instituto Elcano, piensa muy a menudo en este índice de presencia global, que nació en el año 2008, o por lo menos comenzó a concebirse en el año 2008, y que se publicó por primera vez en el año 2011. Y como saben, desde el año 2011 hemos actualizado y modificado los contenidos de este informe anualmente. Por lo tanto, estoy muy orgulloso y quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias, sobre todo a Ileana Olivier, que ha estado también a Manuel Gracia, por supuesto, pero Ileana Olivier estuvo en los inicios de este proyecto, como también estuvieron otros investigadores del Elcano que luego se han desvinculado un poco de él, porque tienen otras responsabilidades, como Ignacio Molina, si no recuerdo mal. Y estoy especialmente orgulloso porque la metodología en la cual se basa este proyecto es absolutamente original. Y esto no es frecuente en los think tanks. En la mayoría de los think tanks utilizan técnicas y recursos pues que se vienen utilizando desde hace muchos años en otros lugares, ¿no? Creo que es importante subrayar que en el Elcano tuvimos la idea, y la tuvo realmente de manera muy especial la propia Ileana, la idea de intentar aportar algo nuevo al mundo de los rankings en el ámbito del estudio de las relaciones internacionales. Y yo creo que hay al menos dos aspectos novedosos del índice que siempre me gusta subrayar. En primer lugar, lo que mide. Es decir, hace muchos años decidimos que no tenía especial interés intentar medir el poder de los estados, que es lo que han intentado medir otros muchos rankings con mayor o menor éxito, en parte porque pensábamos que el concepto mismo del poder ya no era un concepto que explicara plenamente la realidad internacional. Y en lugar de este concepto, como saben, hemos intentado popularizar la idea de la presencia. Es verdad que la idea de la presencia global es un concepto sofisticado y es un concepto que ha costado un poquito de trabajo, digamos, implantar, pero me produce, como digo, una gran satisfacción que esa innovación metodológica pues haya tenido un reconocimiento externo e interno cada vez más explícito. Y quizás la mejor prueba de este reconocimiento externo, que probablemente les ha pasado a ustedes un tanto desapercibida, y precisamente por ello quiero subrayarla, es el hecho de que Ileana y Manuel, durante estos últimos años, han establecido una relación muy estrecha con el Joint Research Center de la Comisión Europea. Es una institución de la Comisión Europea dentro de la cual hay una división de índices compuestos, cuyo nombre en inglés obedece al acrónimo COIN, que es una célula, digamos, de expertos que evalúan los índices compuestos que se les presenta por parte de universidades, institutos de investigación, etc. Y digamos que este instituto, este COIN, ha otorgado su sello de calidad, por decirlo de alguna manera, a nuestro índice Elcano de presencia global. Esto implica someterse a un proceso extraordinariamente riguroso de evaluación como digo, por pares, por expertos, y hemos salido, creo, puedo decir, francamente bien parados de este ejercicio de evaluación. Esto no nos lo había pedido nadie y, como digo, obedece y refleja la seriedad académica y metodológica, el rigor con el cual Ileana y Manuel se han enfrentado siempre a esta tarea. Por lo tanto, dos motivos de satisfacción principales: el hecho novedoso de que tengamos
un instrumento cuya metodología es nuestra, y en segundo lugar el hecho de que esta metodología haya recibido la aprobación, el visto bueno, el respaldo de la institución de la Unión Europea más rigurosa que existe en este campo. Además de eso, nos consta también que muchos institutos, academias diplomáticas, universidades y otras instituciones utilizan habitualmente este índice en sus trabajos y como no podía ser de otra manera, esto nos produce una especial satisfacción. Buen reflejo también de esta internacionalización del índice es la colaboración que hemos establecido con el South African Institute of International Affairs, que hoy representa aquí Stephen Grusd, y le agradezco muchísimo su presencia. Ha venido ex profeso desde Sudáfrica para estar con nosotros hoy, porque dicho instituto ha entendido, como decía, al igual que otras instituciones extranjeras, ha entendido que nuestro enfoque podía resultarles útil, en este caso concreto, para intentar medir y evaluar la presencia de los países africanos, de la región africana en el mundo global. Por lo tanto, como ven, poco a poco hemos ido avanzando también en lo que se refiere no solamente al desarrollo metodológico de esta iniciativa, sino también en su aplicación práctica, que ha sido una cuestión que siempre nos ha preocupado, lógicamente. ¿Para qué sirve este índice? ¿A qué fines puede servir? Como novedades de este año, también quiero destacar muy brevemente un par de ellas. Se han añadido 10 países nuevos, básicamente con el propósito de incorporar países de regiones que estaban infrarrepresentadas en índices anteriores, muy especialmente América Central, con la presencia de El Salvador, Honduras, Paraguay y Trinidad y Tobago, y también, obviamente, de África subsahariana, con la incorporación de Botsuana, Camerún, Senegal, Uganda, Zambia y Zimbabue. Como resultado de este esfuerzo, el índice ya recoge datos para 110 países de los 193, si no recuerdo mal, que existen o que están en la ONU, pero estos 110 países, y esto es lo importante, representan el 99% del PIB mundial y representan también más del 93% de la población mundial. Por lo tanto, aunque no existen datos fiables sobre muchos países, y ese es el motivo principal por el cual no están recogidos en el índice, estos 110 países realmente podemos decir que representan una parte muy importante de la actividad económica y política global. Y para terminar, digamos como primicia o como conclusiones, y Manuel les hablará mucho más de esto a continuación, digamos que si hubiese que resumir en dos ideas los principales resultados de este índice en concreto, una de ellas sería que se confirma, por supuesto, el auge de China, que venimos experimentando ya desde hace muchos años y que consolida su segunda posición por detrás de Estados Unidos. Y en segundo lugar, y esto académicamente tiene quizás más interés y es más debatible y más controvertido, se consolida también una cierta ralentización del proceso de globalización. Como digo, esta es una cuestión que se debate mucho actualmente en el ámbito de los estudios de las relaciones internacionales y creemos que también nuestro índice puede hacer una cierta aportación en este ámbito. Bien, para analizar los contenidos de este índice y sus principales novedades, tenemos hoy a 4 ponentes. En primer lugar, hablará Manuel Gracia, que es investigador del Real Instituto Elcano y que les resumirá las principales novedades y los cambios que se han producido respecto de ediciones anteriores. En segundo lugar, hablará la directora de este proyecto, Iliana Olivier, que junto con Manuel Gracia es la autora también de los artículos 1 y 2, y ella resumirá el capítulo 2 sobre, como decía, los fenómenos de globalización y regionalización y cómo interactúan y en qué medida son compatibles o en qué medida son contradictorios. En tercer lugar, tenemos, como he dicho al principio, la gran fortuna de contar hoy con la presencia de Stephen Grusd, responsable del programa de gobernanza y diplomacia africana del South African Institute of International Affairs. Como ya he dicho, le agradezco muy especialmente su presencia aquí. Y él es coautor del tercer capítulo de este estudio. La otra autora es la directora de dicho instituto, Elizabeth
Sidiropoulos, con la cual tenemos ya una buena relación desde hace algunos años y que lamentablemente no nos ha podido acompañar hoy, pero desde aquí quiero también agradecer el interés que viene mostrando por esta incipiente colaboración con Elcano. Y por último, last but by no means least, tenemos a Ainhoa Marín. Ainhoa Marín, profesora de la Universidad Complutense, se ha incorporado recientemente al Real Instituto Elcano como investigadora principal para África subsahariana. Y, como verán ustedes, no es casual, por lo tanto, que esta edición del índice dedique una atención especial a África subsahariana, región que a partir de ahora va a ocupar un papel cada vez más importante en el trabajo del Instituto, gracias a la incorporación de Ainhoa. Muchas gracias también, Ainhoa, por acompañarnos hoy. Y yo, sin más, ya le doy la palabra a Manuel Gracia. Harán intervenciones breves y brillantes, todos ellos, y a continuación tendremos, por supuesto, tiempo también para que ustedes puedan plantear preguntas a nuestros ponentes. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su presencia. Esto es mucho más interesante que lo que está pasando a 1 kilómetro de aquí. Manuel, sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias, Charles. Bien, antes de presentarles los principales resultados de esta edición, permítanme recordarles, sobre todo a aquella parte del público menos asidua, qué es concretamente esto de la presencia global y qué queremos medir con ello. Bien. Bien. Este índice de presencia global, como señalaba Charles en la intervención, lo que pretende es cuantificar y agregar los datos de proyección exterior de los países hacia el resto del mundo. Este concepto de presencia global nosotros lo cuantificamos mediante una serie de indicadores que agrupamos en 3 dimensiones. Una dimensión económica, con exportaciones de bienes energéticos, primarios, manufacturas, servicios o stock de inversión en el exterior. Una dimensión militar, tropas desplegadas en el exterior y equipamiento militar necesario para dicho despliegue. Y junto a estas 2 dimensiones que podríamos calificar duras de la proyección exterior, incorporamos, toda esa zona naranja que ven ustedes, una gran dimensión blanda. En esa dimensión blanda incluimos indicadores desde migraciones, turismo, deportes, indicadores científico-tecnológicos o de cooperación al desarrollo. Es precisamente, creemos en nuestra opinión, esta dimensión blanda una de las aportaciones que hace el índice en este debate de las relaciones internacionales, en el que este término es cada vez más común, pero en el que a menudo pues, no hay, digamos, mediciones precisas sobre qué es esto de la dimensión blanda. Claro, en la medida en la que tenemos estas distintas dimensiones, lo que podríamos decir, evaluar los términos de acción exterior de los países, ver cómo se proyectan, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, y en la medida en la que es agregable, y comentaba Charles, con una gran representatividad ya a nivel mundial, pues podemos obtener una buena idea de estas grandes tendencias a nivel mundial. Hay que señalar que este índice realizamos el cálculo desde 1990 hasta la actualidad y que, en concreto, desde 2010 incorporamos resultados anuales, lo que también nos permite, es decir, junto a estas tendencias estructurales desde los 90, pues empezar a ver impactos ya de la crisis en los últimos años en distintos países del mundo. Por tanto, como digo, una herramienta que tiene distintos usos pues, en función de los intereses de los investigadores que quieran hacer uso de ella. Bien, decía que en esta, primero con esta intención de ordenar, ¿no? Cuantificar esta cuestión de la presencia global, agregarla a nivel país y poderla ordenar para ver, como decía, su evolución en las últimas décadas. De este modo, pues pueden ver ustedes ahí el ranking de 1990, liderado por Estados Unidos, con una Rusia entonces todavía Unión Soviética ocupando el segundo lugar, y cómo a lo largo del tiempo pues vemos en primer lugar esa caída de, ahora ya sí, Rusia, esa aparición de España en la escena internacional a partir de mediados de los 90 y el paulatino ascenso de China, fundamentalmente a partir de los años 2000 y de manera especialmente acelerada en los últimos años, coincidiendo precisamente también con ese impacto de la crisis en países europeos. Solemos decir que el índice, y de hecho así lo refleja el capítulo, poco varía de un año a otro, pero lo cierto es que los lectores atentos podrán encontrar, por supuesto, muchas diferencias anuales, pero fundamentalmente diferencias
en términos, digamos, de periodos más amplios. De este modo, este ranking de 2017 tiene una apariencia sustancialmente diferente a la que tenía precisamente en esos años 90, con, ya sabemos, una China consolidada, decía Charles, en esa segunda posición, detallaremos un poco más cómo se concreta, y unos países europeos con desigual desempeño en estas últimas décadas en términos de presencia global. Bien, decía Charles que el número de países da una buena muestra de incorporados, una buena muestra de tendencias globales, en la medida en la que incorporamos 110 países, 99% del PIB, y pueden ver ahí ustedes iluminadas la región, los países para los que lo medimos, y cómo el grado de representatividad es ya importante. Por no decir casi ya mundial, ¿no? Podríamos decir. En este mapa, en el que tienen coloreados los países en función de su resultado de presencia global, en términos totales, podemos ver también identificadas tres grandes regiones protagonistas del proceso de globalización en torno a Estados Unidos, la Unión Europea, y una región asiática con un movimiento, ¿no?, de ese eje de Japón a China, ambos países, digamos, con esa posición líder en términos regionales, pero decíamos que además de ordenar, cuantificamos. Y la cuantificación es importante en este debate sobre el ascenso de China o de otras potencias, porque nos permite ver la magnitud de esas diferencias y poder prever ascensos más o menos rápidos, ¿no?, en el sentido de tiempo, dentro de poco tiempo, o ver lo que queda todavía por alcanzar. En este sentido, cabe señalar que China se consolida efectivamente como segunda posición. Nuestros resultados le dan todavía un valor muy distante a la posición de Estados Unidos, que casi triplica el valor de presencia global de este segundo país. Pero bien, decíamos esto en términos globales, pero efectivamente la utilidad del índice, y en la medida en la que incorporamos distintas dimensiones, económica, militar, blanda, construidas sobre distintos indicadores, nos permite mucha más profundidad de análisis, que evidentemente no voy a intentar abordar ahora los perfiles de estos 110 países, por no agotar el tiempo, pero sobre todo su paciencia, pero permítanme ver algunos rasgos generales en estas distintas dimensiones económica, militar y blanda. En primer lugar, cabe destacar, aquí tiene el ranking de presencia económica para el año 2017, que este ranking de presencia económica es, dentro de estas tres dimensiones, el que mayor similitud guarda con el ranking de presencia global. Esto es normal, incidirá luego Iliana en esta cuestión, en la medida en la que el proceso de globalización es, en primer lugar, fundamentalmente económico. No obstante, se pueden ver algunos datos significativos. En primer lugar, esa posición segunda de China consolidada, a cada vez ya más distancia de los siguientes puestos. Un tercer puesto ocupado por Alemania, puesto superior en presencia económica que global, muestra de ese perfil económico de la proyección alemana. Y en cualquier caso, estos tres primeros países, pero sobre todo China, Alemania, saltando esa barrera psicológica de los 1000 puntos, que la verdad hace ilusión cuando uno obtiene estos resultados y recuerda ediciones previas. En concreto, otro investigador de la casa, Miguel Otero, hablaba en ediciones previas de Chimania, ¿no?, como una especie de proceso de globalización económica liderado fundamentalmente por China y Alemania. Pues bien, ediciones posteriores van confirmando estas intuiciones y efectivamente tenemos ya ahí un ranking económico pues segmentado, por lo menos, en sus primeras posiciones. Un ranking, economía, liderado por potencias, podemos decir, tradicionales, países occidentales, en el que España se ubica en la posición 12, por debajo de su posición en términos de presencia global. Ahora veremos otras fortalezas de la economía española, y en donde estos países occidentales y, por supuesto, la consolidación china la acompañan otros países asiáticos, Japón, Singapur, Corea del Sur, India, y algunos países petroleros como Emiratos Árabes Unidos. En segundo lugar, este ranking de presencia militar, en donde ya la magnitud del valor es mucho menor. Esto, pues, por suerte, también será señalado después, una desmilitarización, podríamos decir, de la presencia de los países en el mundo con respecto a los valores de los años 90 que podían tener los distintos países. Destaca de nuevo China como tercera posición, por detrás de Rusia, confirmando eso también señalado en ediciones previas,
cómo esa aspiración a líder global se constata en un liderazgo en las 3 dimensiones que tiene el índice, tanto económica como militar, como veremos a continuación blanda. Evidentemente, esta posición y esta evolución puede responder a distintos motivos, en función de qué indicadores dentro de esta dimensión tienen mayor o menor peso. Recuerdo que en esta dimensión militar incluimos tropas desplegadas en el exterior y equipamiento necesario para el despliegue militar, fundamentalmente equipamiento naval. Por eso estas posiciones en el ranking pueden responder, como decía, a distintos motivos. Y tenemos países europeos, podríamos decir, con equipamiento elevado naval y algunos con mayor despliegue de tropas que otro, pero nos llamaba también la atención, Steven incidirá sobre esta cuestión, la presencia en este ranking militar de países africanos. Veremos a qué responde esta cuestión de que, por ejemplo, Etiopía ocupe el 9º puesto en términos de presencia militar a nivel mundial. Y por último, el ranking de presencia blanda, a ver, aquí lo tenemos, en donde, de nuevo, y incidiendo en esta cuestión de aspiración al liderazgo global, China aparece ya sí en la 2ª posición. Insisto que no puedo entrar en detalles, si tienen algunas dudas concretas las resolvemos en las preguntas posteriores, pero les adelanto que este perfil chino de presencia blanda se debe fundamentalmente a variables científico-tecnológicas. Es decir, un perfil de marcado contenido científico-tecnológico que guardará, intuimos, en ediciones posteriores, una transformación en los términos también de su propia presencia económica en el mundo. En este ranking, presencia blanda, decía, variables científico-tecnológicas, deportivas, turismo, pues tienen importancia, destacan de nuevo países occidentales, europeos, y es fundamentalmente el punto fuerte, digamos, de la proyección exterior española. Ocupa precisamente el 9º puesto, es la mejor posición de los 3 rankings y, como digo, refleja fundamentalmente pues, esas fortalezas de España en los distintos indicadores que componen la dimensión blanda. En cualquier caso, como digo, muchas matizaciones a nivel país, pero un nivel de representatividad elevado, 110 países que dan pie a muchos análisis, tanto a nivel individual como, decía, a nivel agregado. Voy a hacer enseguida la palabra a Ileana, que va a hacer énfasis en esta cuestión, es decir, qué tendencias globales encontramos en base a este índice, pero también qué diferencias regionales encontramos pues, entre las distintas perfiles de proyección exterior de las regiones del mundo. Sin más, sí. Perdón, el testigo. Muchas gracias, Manuel. Yo me quedo con la pregunta de la presencia militar de Etiopía, por si alguien no te la hace luego, para que nos expliques esto. Gracias, Ileana. Uy, algo he hecho. Ya. Gracias. Buenos días. Bueno, yo también quería, aunque bueno, seré breve, pero yo no quería dejar de agradecerles su asistencia, particularmente hoy, ya lo ha señalado el director, pero bueno, puede ser casi heroica. Les diré que cuando presentamos este mismo informe el pasado año, a la media hora de terminar la presentación, el presidente Trump anunció que retiraba a Estados Unidos del Acuerdo de Cambio Climático, con lo cual, bueno, pues ustedes ya saben que si las convocamos para este informe es que algo pasa. Está cocinando. Yo también, bueno, quería agradecer la muy cariñosa introducción de nuestro director y sí querría volver a resaltar algo que él también ha señalado, que es que este es un trabajo colectivo. Es verdad que los que estamos en el día a día somos fundamentalmente Manuel y yo, pero si van al anexo metodológico que encontrarán en el informe, verán que hay una lista de más de 200 personas que de una manera o de otra y con distintas intensidades han colaborado a lo largo de la vida del proyecto. Algunos de ustedes incluso están sentados en esta sala hoy. Y en este sentido, y para este informe concreto, yo también querría destacar el apoyo, el enorme apoyo que hemos recibido también, bueno, pues a lo largo de los años de estudiantes en prácticas, pero particularmente para esta edición, tanto de Carlos Raya como de Néstor Santana, que están también sentados ahí, que además son responsables y, por lo tanto, también culpables de muchos de los datos que hemos recogido, incluso de la elaboración de algún material gráfico como los mapas. Bueno, yo ya, sin más,
Voy a pasar a comentar muy brevemente dos aspectos, solamente por no aburrirles, de lo que nos puede decir el índice acerca del proceso de globalización, que es lo que se recoge ya es un clásico de nuestro informe anual en el capítulo 2. A medida que nosotros, la edición de este año tiene 110 países, pero no siempre fue así. La primera edición del índice tenía 54. Lo que hemos ido haciendo ha sido ir añadiendo 10 países cada año, con lo cual, en el momento que vimos que podíamos tener algo cercano a la representación mundial en proyección exterior y, desde luego, también a distintas representaciones regionales, ya hace 2 o 3 informes pensamos en agregar esa presencia global de los 110 países y analizarla en la medida en la que nos podía estar dando información sobre el proceso de globalización. Esa masa, digamos, de presencia global agregada de los 110 países es lo que en algún informe hemos denominado el espacio de política exterior. En cualquier caso, lo denominemos como lo denominemos, puede ser un indicador más, un termómetro más de qué está ocurriendo con el proceso de globalización. Como señalaba el director al inicio, si bien, digamos, esa masa agregada se dispara durante años y años, sí vemos, y el último informe así lo confirma, que desde 2012 hasta 2017 nos encontramos en una especie de meseta. Hay años en los que hay descensos, hay años en los que hay ligeras subidas, pero, en definitiva, sin entrar claramente en una desglobalización, no habría una tendencia clara en ese sentido, sí tendríamos que realmente, bueno, pues la media anual entre el 2012 y 2017 sería de un crecimiento anual cercano a cero, en lo que se refiere a la agregación de la presencia global de estos 110 países. La evolución de esta masa es algo que podemos descomponer de distintas maneras, precisamente por la metodología del índice. Una forma de descomponerlo es temática o sectorialmente o por indicadores, es decir, ver cómo las distintas dimensiones y las distintas variables, económica, militar, blanda, contribuyen a esa evolución. Esto también nos va a dar información relevante sobre el proceso de globalización y lo que nos dice, que es lo que tiene en este gráfico 2.2, es algo que todos intuíamos, ¿no? Y no es sorprendente, pero que es verdad que le pone cifras y nos da las magnitudes reales de cómo esto se produce. El proceso de globalización a partir de los años 90 es un proceso fundamentalmente protagonizado por la dimensión económica. Es, digamos, la explosión de la dimensión económica en los años 90 y parte de los 2000, la que hace que esa masa de presencia global vaya en aumento y, como ya había explicado Manuel, en detrimento de la dimensión militar. Es decir, las relaciones internacionales se economizan y se desmilitarizan durante esos años. Es interesante el papel de la dimensión blanda, que aparece como muy marginal en los primeros años, pero que va adquiriendo cada vez más relevancia. De hecho, bueno, pues, esto sería muy congruente con lo que nos explicaba Manuel sobre China ya en el segundo puesto en el ranking mundial de presencia blanda. Y también es muy interesante los cambios de dinámicas que se producen, digamos, en esta etapa reciente de estancamiento de la globalización entre 2012 y 2017. La masa total se queda en valores similares, pero, digamos, detrás de ese estancamiento lo que tenemos es una ligera caída de la dimensión económica, que es la que pueden observar en este gráfico, un aumento en algunos años de la dimensión militar, por primera vez en décadas, y un aumento constante de la dimensión blanda. Es decir, que mientras se produce un cierto agotamiento de la globalización en los planos militar y económico, lo que tenemos es una resiliencia, incluso aumento de la dimensión blanda. De hecho, en los años en los que hay crecimientos del total suele ser por el protagonismo de la dimensión blanda. Otra forma de descomponer este proceso es viéndolo geográficamente, ¿no? Bueno, como saben, hay un debate académico relativamente vivo sobre la regionalización del proceso de globalización. Es decir, si la globalización es la suma de distintos procesos de regionalización, es decir, si simplemente hay mucha actividad en Europa y en Asia y en Estados Unidos, o si hay una interconexión cada vez más intercontinental e interregional de los distintos países. Y, bueno, de algún modo esta herramienta puede contribuir a este debate. Es decir, es verdad que en la medida en la que nosotros no
por lo menos no para los 110 países, no bilateralizamos, y permítame la expresión, las relaciones, la proyección exterior de cada uno de los países, no sabríamos decir en qué medida estas conexiones son intra- o interregionales. Pero lo que sí podemos ver es en qué medida los distintos países categorizados por regiones tienen diferentes participaciones en este proceso, en esta masa de presencia global. Ahí lo que vemos es algo que de algún modo ya apuntaba Manuel, que es que si esta masa fuera algún tipo de termómetro, de indicador del proceso de globalización en sí mismo, pues 88,4% de esta globalización es una globalización que ocurre en o entre América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Es decir, estas regiones son las tres grandes protagonistas de este proceso, teniendo un rol mucho más marginal las otras regiones aquí representadas, que serían América Latina, Oriente Medio y África, en esta clasificación que hemos hecho particular de regiones para el informe de este año. Esto es algo que también podemos explicar de forma más extensa en el debate. Esta concentración en estas tres regiones es algo que observamos de forma estructural, por lo menos desde el momento, desde ese 1990, que es el primer año para el que tenemos datos. Hay una cierta desconcentración, pero ligera. Esta cifra se colocaba en el 90% en el 90, pero lo que sí observamos es un cierto trasvase interno. Es decir, aunque estas tres regiones siguen teniendo la misma importancia, lo que sí vemos claramente es que hay una pérdida de protagonismo de Europa en favor de Asia-Pacífico. Y aunque China es el gran protagonista en la región, y esto queda muy claro cuando se ve el ranking por países, cuando uno observa la participación relativa de los países dentro de la región y de las regiones en el conjunto, vemos que si bien China, obviamente por una cuestión de volumen, ¿no?, acapara gran parte del protagonismo, muchísimos países asiáticos han ido ganando presencia global en términos generales, pero en cada una de las dimensiones también. Yo no quisiera extenderme más y me detendré aquí, pero bueno, podemos profundizar en algunos de los puntos en el turno de preguntas. Muchas gracias, Iliana. Stephen, the floor is yours. Buenos días. Encantando de estar en la preciosa Madrid. The rest will be in English. Firstly, just to say to Elcano, thank you so much for inviting, in the first instance, Elizabeth, our National Director, who was unfortunately not able to attend, but she said, would I like to attend? And I said, I will fly overnight to be in Madrid. So thank you for having us. And it also was a great privilege and honor to be asked to collaborate with Elcano on the Africa chapter of this year's Global Presence Index. So this is a regional breakdown of the Global Presence Index. And one of the first things to say is that when we were asked to do this, we said, please can we disaggregate Africa as a whole? Sometimes there's a division between North Africa and Sub-Saharan Africa, and sometimes for good reasons, but Africans tend to want to see the continent as one whole unit. And I think it has somewhat even elevated the data a little bit by including the North African countries. But they are very much part of the continent. They play an active role in continental politics, and it's not just when we play football against them. So when the Global Presence Index was recalibrated, the countries that it covers in Africa have 87.3% of the continent's GDP and 75% of its population. So again, good coverage, not universal, but good coverage of the continent. If you're interested, the 21 countries that are looked at, I'll go through them slowly so that the translators can keep up. Algeria, Angola, Botswana, Cameroon, DRC, Cote d'Ivoire, Egypt, Ethiopia, Ghana, Kenya, Libya, Morocco, Nigeria, Senegal, South Africa, Sudan, Tunisia, Uganda, Zambia, and Zimbabwe. That's 21, and I think it's a very good representative sample of many of the largest countries. I would suggest when you expand, Rwanda is a very important and interesting country to look at. A small country that's doing big things, obviously dwarfed by many of its larger neighbors, but I think it's perhaps a country that you could look at including. What's very clear from the graph is that Africa is the sixth of the 6 regions that are looked at in most dimensions, in the overall dimension, in the economic dimension, in the soft dimension. However,
it does move up to 4th place in the military dimension, and I'll come to the reasons why a little bit later. But one of the reasons, for example, that Latin America has grown much faster is because of the translatinas, the transnational companies that Latin American countries have invested in their region and globally, which Africa just really does not have an equivalent. So I think despite all the efforts that Africa has made, it still remains at the margins. And the growth of China pulled Africa along. And a few years ago, the Economist magazine talked about Africa rising. I think today it's much more of a mixed picture. There's rising and sinking and rising and sinking, and depending who, it's not a unified whole, and there are many differences. The slowdown in China, if you can call it a slowdown, has affected Africa, there's no question. So Africa has had a growing foreign military projection since 1990. So of the 15 active UN peacekeeping missions, 8 of them are in Africa. And the global presence states in Africa have contributed 30% of the troops of those peacekeeping missions. Ethiopia is a large contributor to peacekeeping missions in Africa and elsewhere, which I think explains why it comes up into the top 10, one of the main reasons. But even in soft presence, which I think is the 4th graph over here, you can see that the gap is widening, and in fact Africa in 1990 was in a better position than it is now. It's been quite seriously overtaken by soft power, or soft presence, I should say, of Latin America and Middle East. I'm just trying to translate from Spanish. So, you know, when they talk about the rising countries of Asia, it was common to talk about Asian tigers. So a couple of years ago, I think it was Ernst & Young, or EY as they're called now, started talking about Africa's lions. So there has been, if you look at the map, get to the map, there we go. The global presence of Africa is really concentrated in 4 main countries, and I don't think this should come as a surprise. Maybe one of them will be. South Africa, Nigeria, Egypt, and Ethiopia, which is, I think, also a rising country. I travel to Addis Ababa quite regularly, and perhaps similar to those who travel to China regularly or to a city like Shanghai, and they can't believe what's come up in the last year. Ethiopia is quite similar, or certainly Addis Ababa is. There are cities and suburbs and sub-cities, as they call them, going up very rapidly. Those 4 countries have 53% of the region's aggregate global presence. If you add 2 more countries, Kenya and Uganda, that number goes up to 67. So there is of the countries that feature in the Global Presence Index, there's a concentration in a few countries. So many of the larger countries have a disproportionate role. South Africa is the leader here, and it has 35% of the region's foreign economic projection. There's a huge gap to number 2, and number 2 is not actually Nigeria. Number 2 is Angola. South Africa has strong exports, including manufacturing and services, and its foreign direct investment is relatively high. It also tops the soft dimension in Africa, but it only comes 11th in military presence of the African countries, so it drops right down. I think one of the reasons that we can explain its high soft presence are factors like education, technology, science, space exploration, the number of patents that are registered, and relatively strong universities. What's interesting for me is how South Africa has maintained that position, even though, as you may know, we have gone through leadership challenges, and people have really characterized the presidency of Jacob Zuma as the lost decade, where South Africa really seemed to slip in terms of its standing in the world right down, but it's not altogether reflected in the index. As you say, the index moves quite slowly, so it's a little bit counterintuitive, but I think it shows that once you're strong, you remain strong for a long time. We're very hopeful with our new president, Cyril Ramaphosa, that things will continue to get better and that we will recapture some of that global presence. Angola scores quite high because it's a very oil-driven economy, and the price of oil is now going up after it had been going down for a number of years. And so I think that explains some of Angola.
Nigeria is also a less diversified economy than South Africa. It's also been plagued by quite weak leadership over the last 10 years, but some of its cultural exports, such as the Nollywood movie industry, is very powerful. Also, one of the factors in the soft presence is how much that country makes the news. And sometimes you make the news for the wrong reasons. And the Boko Haram attacks in Nigeria have kept it in the news. Finally, just looking at some of the, if those were the lions, it was just interesting for us to look at some of the lion cubs. Ghana has moved up quite significantly. Obviously, the number of countries have changed, but in 1990, Ghana was number 100. In 2017, it had moved up to 64. It's widely considered a consolidating democracy. It has had very close but peaceful elections. It's a very stable country in West Africa. And in terms of UN troops, Ghana contributes about 2,700. We may have seen, we've definitely seen the effect of the Arab Spring in the Maghreb countries, in the North African countries, which have all tended to slip, especially a country like Libya. Zimbabwe, we perhaps predicted a more dramatic decline. One of the factors may be in sport, where it had a very good swimmer named Kirsty Coventry, who won a number of medals, I think, in 2008. And when she moved from the scene, Zimbabwe hasn't won any medals since. So there's been quite a dramatic drop there. But sport is important. No Olympic gold medals since 2008. The Global Present Index, I think, is very interesting for us. It shows the different extent and the reasons for projections. So Ethiopia is a very large troop contributing country, but it projects itself in a different way than Nigeria does. And we find that this is a very useful tool that has been able to capture the complex reality of all regions, including Africa. This is just, I think, to remind you again of what makes up the index, and thank you very much. Thank you very much, Stephen. Ainhoa, adelante. Gracias. Thank you, Stephen. Bueno, estamos hablando mucho de África y el informe de este año precisamente ha querido poner el acento en África y quizá a lo mejor conviene recordar que, bueno, estamos en el año 2018, pero que este interés, sobre todo en el continente africano y en los países de África subsahariana, empezó ya el año pasado. En el año 2017 hubo diferentes cumbres del G20 y ya en las cumbres del G20, cuando estaba Alemania liderando el G20 como país en la presidencia, ya se empezó a poner el foco de atención en África con una serie de planes de inversión encaminados a, bueno, fundamentalmente a los temas de creación de empleo. En el año 2018 hemos entrado saliendo también con un interés muy importante justo a finales del año pasado. La Unión Europea puso también el foco de atención de nuevo en los países de África subsahariana en una quinta cumbre que hubo entre la Unión Europea y la Unión Africana en noviembre y en Abidjan. Y desde entonces, en el 2018, en España estamos todavía viviendo este momento de renovado interés por África y yo creo que en el Instituto Elcano estamos reflejando este interés. También es un interés del Ministerio. El Ministerio de Asuntos Exteriores también está en este momento debatiendo un borrador de un plan África que de nuevo pone el foco de atención aquí. ¿Cuál puede ser el problema? Como comentaba Stephen, África se tiende a ver como un bloque agregado y, sin embargo, llega el momento de poner la lupa. Entonces, poner la lupa en el continente africano, especialmente en África subsahariana, lo que reclama es fijarse con atención a cómo evolucionan los países de forma diferente. Y este informe de presencia global lo que hace precisamente es poner la lupa en algunos países, ¿no? Para que dejemos de hablar de África subsahariana como un bloque y empecemos a entender que son diferentes realidades, diferentes comportamientos económicos, también diferentes comportamientos políticos. Es verdad y es cierto que, como el informe muestra, y ya se ha comentado, en África subsahariana en particular, pero el continente en general, está relativamente marginado en términos de presencia internacional. Pero si ponemos la lupa, vemos que hay, y como aquí ha comentado Stephen, hay muchos países que empiezan a destacar de forma individual y que pueden hacerlo en el futuro. A mí me gustaría comentar qué elementos pueden también contribuir a que los países africanos puedan tener un mayor recorrido en este informe de presencia global. En primer lugar, tenemos encima de la mesa, ya se ha mencionado otras veces, la creación de un área de libre comercio continental, que es verdad que, aquí entramos en el debate que comentaba Ileana sobre si el enfoque regional o individual es el que puede primar al final para dar mayor presencia a los países, pero qué duda cabe que, el pasado 21 de marzo se firmó
44 países africanos firmaron el establecimiento de un área de libre comercio continental, que es prácticamente la totalidad. Sudáfrica no. Luego, a lo mejor, Steven nos puede decir algo más sobre esto, ¿no? Pero bueno, es un paso de gigantes en una unión, de una creación de un mercado continental que puede servir, para muchos expertos, puede servir a los países que no pueden tener la capacidad individual de destacar o de tener una cierta presencia internacional, les puede servir, ¿no?, como una especie de vehículo para poder tener mayor presencia en el orden, al menos en el orden económico internacional. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que a nivel individual la presencia económica de algunos países, como se ha comentado aquí, pues es muy variable. En el contexto africano, la evolución de los precios del petróleo determina de manera directa contextos de subida de los precios del petróleo, como ha comentado Steven, para países como Nigeria o Angola son determinantes para saber si estos países tienen mayor o menor presencia. Pero también yo quisiera resaltar que aquí hay otro potencial muy claro que tiene que ver con el proceso de industrialización. La industrialización puede provocar un incremento de las exportaciones en muchos países africanos. La diversificación de las exportaciones saliendo de la exportación de materias primas puede hacer que países empiecen a exportar manufacturas que les darían una mayor presencia internacional, y hay ya algunas iniciativas, como es el caso, por ejemplo, de Ghana, donde ya se está pasando de exportar solo cacao a exportar cacao transformado. Todo esto puede dar a algunos países que estén haciendo un mayor esfuerzo de industrialización una mayor presencia internacional, más allá de la exportación de los bienes clásicos, recursos energéticos o bienes no procesados agrícolas. Otro tema interesante que creo que probablemente posicionará a los países africanos de forma creciente en el índice de presencia global tiene que ver también con otros cambios asociados a la clase media creciente. En Etiopía, que ha salido aquí varias veces mencionado, más por su poderío militar y por su presencia militar, también es cierto que la clase media es cada vez más evidente, y en Addis Abeba la penetración de los teléfonos móviles y del mayor consumo de los bienes que la clase media suele reclamar también es importante. Entonces, esta clase media creciente, que es pujante en otros continentes, también pasa en otros emergentes en el resto del mundo, pero en África también, aunque a veces se ha sobrevalorado el fenómeno, pero es un fenómeno que también puede contribuir a explicar que los países africanos puedan ir ganando cierto terreno. Y, cómo no, finalmente, el tema que siempre señalamos cuando estamos hablando en el 2018 de África es el dividendo demográfico. Estamos hablando de una presencia global y qué duda cabe que las tendencias demográficas favorecen a África de una manera muy evidente. Estamos diciendo, yo creo que cifras que se manejan ya de una manera muy habitual. En el año 2050, África y los países africanos podría suponer el 40% de la población mundial. Es de esperar que la presencia global de una manera u otra pueda incrementarse. Estupendo, muchísimas gracias. Bien, iniciamos entonces el debate. Yo les rogaría que antes de plantear sus preguntas se presenten para que nuestros ponentes puedan saber quién les está interpelando. Y para ir animándoles, yo abusaré brevemente de mi posición como moderador para hacer un par de preguntas también. La primera se refiere, quizás, Iliana, ¿nos puedes decir algo más sobre la naturaleza cambiante del proceso de globalización, ¿no? Que yo creo que desde el punto de vista académico quizás es lo más interesante del índice? ¿Hasta dónde nos atrevemos a hacer predicciones o qué tipo de predicciones nos atrevemos a hacer sobre la naturaleza de la globalización, teniendo en cuenta tendencias recientes, ¿no? Por ejemplo, el proteccionismo de la administración norteamericana, las posibles guerras comerciales entre Estados Unidos y China, etcétera? Y, en segundo lugar, quizás, Manuel, nos podrías decir más sobre algo que me ha llamado mucho la atención, y esto entra en contradicción con algunos discursos muy ampliamente compartidos, como es el auge del poder blando de China, ¿no? Solemos poner mucho el énfasis en el poder duro chino, presencia dura, sea económica o militar. China ahora gasta una tercera parte en defensa de lo que gasta Estados Unidos, o sea que la inversión china en armamento militar es ya muy, muy notable. Pero quizás la gente desconoce este auge también de la presencia blanda china, ¿no? ¿Cómo se manifiesta, cómo se mide, cómo se expresa? Y, por último, una tercera cuestión que dejo quizás a Steven o a Ainhoa. Quizás Haitham es el culpable de esta preocupación mía, porque ayer estuvimos pensando y hablando todo el día sobre Marruecos. Marruecos aparece en un lugar bastante modesto en el conjunto africano,
cosa que nos sorprende en primer lugar porque, si no recuerdo mal, Marruecos es el principal inversor en otros países africanos en estos momentos, está haciendo un gran esfuerzo por proyectarse como país africano. Y en segundo lugar, porque, bueno, por lo menos en nuestro mundo de think tanks y demás, la presencia de autores y de instituciones marroquíes es siempre bastante visible, ¿no? Entonces, si me pudierais iluminar sobre esta cuestión, por qué Marruecos no aparece en un lugar más destacado, os lo agradecería. Y, por supuesto, después de estas breves intervenciones, tomamos rápidamente preguntas. Hay micrófonos en la sala. Si quieres, Iliana, empezar tú. Sí, gracias. Sí, sobre esta naturaleza cambiante, bueno, es verdad, sin atreverme desde luego a hacer predicciones, pero sí es cierto que los valores de presencia global siempre tienen un cierto lag respecto de la realidad, ¿no? Van un poquito por detrás, como es lógico, puesto que este índice, que son datos del índice de 2017, están recogiendo datos de fuentes internacionales, muchas de las cuales tienen su última observación para el año 2016, ¿no? Entonces, quiero decir que la realidad que nosotros percibimos a lo mejor no se termina recogiendo en el índice hasta un año o dos más tarde. En ese sentido, ¿qué realidades estamos nosotros percibiendo ya que aún no se han recogido en el índice, pero que probablemente aparecerán en los datos del año que viene o el siguiente? Bueno, por un lado, la salida, digamos, de ese decrecimiento, crecimiento tan vegetativo, ¿no? Entonces, ya hemos ido leyendo en distintos informes internacionales, pues un cierto repunte del comercio internacional, un cierto repunte en algunas regiones de la inversión extranjera directa. Esto, lógicamente, se recogerá en las variables económicas que quizás bueno, pues veamos un cierto crecimiento de la dimensión económica en los próximos años. Esto, por supuesto, dependerá de en qué se materializa finalmente esa guerra comercial, ¿no? Que parece que está a las puertas, y realmente hasta qué punto tiene un impacto. Nosotros lo que sí hemos podido ir observando a lo largo de estos años es que el índice recoge tendencias muy estructurales y que incluso en algunas ocasiones un determinado discurso político, incluso un cambio, un giro en política económica no termina de reflejarse en el índice. Son tendencias realmente de muy largo plazo, ¿no? Pues como el auge chino y de hecho, creo que era en el informe del año pasado, en el anterior, que tratábamos de contraponer esa naturaleza del proceso de globalización pues con la narrativa sobre ese mismo proceso pues que se había tenido en campañas pues como la del Brexit o incluso la propia campaña de Trump, y veíamos que eso no encajaba realmente. Es decir, por ejemplo, las migraciones y el comercio de manufacturas que se han planteado además como amenazas, ¿no? en sentido negativo, en una narrativa en sentido negativo del proceso de globalización, veíamos cómo iban perdiendo peso a lo largo de los años desde principios de los 90. Otra cosa, pero esto quizás en esto abundará Manuel, sobre los distintos pesos de las distintas dimensiones, lo que sí vemos, y en esto escaparía la dimensión militar, pero sí hay una correlación entre la dimensión económica y la dimensión blanda. Por un lado, una correlación, digamos, natural, ya lo decía Manuel respecto de China, parte de su presencia blanda tiene que ver con el componente científico-tecnológico, que es que tiene que ver con su modelo de producción y con su modelo de exportaciones de manufacturas, lo cual se refleja en la dimensión económica, pero también puede responder a algo que puede tener cierta lógica, ¿no? Es decir, que cuando los países se adhieren de forma tan asertiva al proceso de globalización, pues al final tienen que adherirse en todas sus facetas. Es decir, es muy difícil elegir, ¿no? El sistema multilateral en estos aspectos y en otros no. Es decir, al final hay un entramado de relaciones internacionales muy interconectadas en todos los planos y va a ser difícil que los países elijan solamente participar en la esfera militar o participar solamente en la esfera económica, ¿no? Los países que se posicionan arriba en el ranking, lo vimos cuando nos lo mostró Manuel, al final se acaban colocando en los primeros puestos en todas las dimensiones. Por último, simplemente por hacer un último apunte respecto de la dimensión militar, esto es algo que además se analizó en un ARI
sobre los datos de presencia global. Mario Esteban, nuestro investigador para Asia y Pacífico, analizó en UNARI sobre la presencia global de Asia. Él planteaba el repunte de la dimensión militar a nivel global como parte de un proceso de normalización militar de muchos países asiáticos. Es decir, simplemente se estaban poniendo al día, digamos, o al nivel o a la media internacional en lo que estaban los grandes países, no las grandes potencias en términos militares. Y yo aquí me detengo. Muchas gracias. Aquí no existe la globalización selectiva, digamos. Manuel. Por añadir más cuestiones al tema del auge blando de China. Esta es una cuestión que ya veníamos viendo en índices anteriores, pero quería recalcar cómo esa dimensión, bueno, la blanda y cualquiera de ellas puede responder a distintos motivos, ¿no? En el caso chino señalaba Iliana el tema científico-tecnológico, tecnología medida como patentes orientadas al exterior y ciencia medida como publicaciones científicas. En este sentido, empezando por lo último, publicaciones científicas, medidas a través de revistas indexadas por Thomson Reuters, el número de revistas chinas que se incorporan a Thomson Reuters, vinculada con la normalización del uso del inglés en publicaciones científicas, ha contribuido a un mayor incremento del peso de China en esta faceta científica. Pero es casi más relevante la tecnológica, patentes orientadas al exterior. Comentaba Iliana que guarda estrecha relación con su matriz exportadora. Y de hecho, sorprende, no lo recogemos en este índice, pero podrán consultarlo ustedes, si uno ve la matriz exportadora por sectores de China en el 90 y la compara con la matriz de hoy en día. El cambio es impresionante, desde exportaciones textiles, de intensidad de mano de obra, podríamos decir, a un peso cada vez mayor de maquinaria, electrónica, temas de ordenadores y demás. Todo ese mundo guarda estrecho vínculo con patentes nuevas que se registran para ser exportadas. Pero hay más dimensiones. Está, por ejemplo, la cuestión deportiva, en donde China considera las Olimpiadas como una de sus herramientas de política exterior. Ha habido recientes Olimpiadas en China, eso suma también el incremento y se correlaciona en este sentido con otra dimensión que señalaba Steven, que es información, en este caso incorporamos dos variables, menciones en prensa internacional y la componente de Internet en general, pero refiriéndome al tema de menciones en prensa, pues igual, hay eventos que guardan una estrecha correlación con la aparición en prensa. Olimpiadas, por ejemplo, en este caso en China, que no tiene por qué ser algo bueno o malo, eso es algo que no he comentado en mi primera intervención, pero que quiero resaltar ahora que tengo oportunidad. No nos referimos a presencia como que tengan que ser bueno, más presencia per se. Comentábamos siempre a modo de broma, si España invade mañana Andorra, aumentaría su presencia global, pero eso no tendría por qué ser bueno necesariamente. Pues en China, en este caso, pues podría ocurrir algo similar. En el caso de Nigeria, o pues comentaba Steven con el tema de Boko Haram, pues se ve de manera clara, ¿no?, cómo sube esa presencia en información. Y el tema de Marruecos se lo dejo a nuestros expertos en África, que no. Esto es interesante. Lo del poder blando chino nosotros lo vemos en nuestro ámbito. Por ejemplo, el Chinese Academy of Social Sciences está elaborando su propio ranking de think tanks. Es decir, ya no se conforman con que los rankings de think tanks los hagan instituciones americanas y ellos, por lo tanto, también elaboran su propio ranking como manera de intentar, digamos, compensar o complementar la información que nos llega a todos desde instituciones americanas. Por cierto, que el Instituto Elcano ocupa el lugar número 33 del mundo. Aprovecho. Pequeño apunte publicitario. Steve, would you like to comment on Morocco? I'm not sure where we rank, but yeah, just a couple of points on China. I mean, I think the soft power is remarkable. Confucius Institutes, for example, which promote Chinese culture, are starting to open up all across Africa. I mean, in South Africa, at universities, Mandarin is starting to be taught. There's the Chinese Global Television Network, which is their equivalent of a CNN, has a bureau in Johannesburg and many other places in Africa. So, and I think, you know, you talked about the think tanks. There seem to be hundreds of them in China and in various places. So, you know, it's not just the growth of Chinatowns that you see around Africa, and of course there's a huge investment. On Morocco, I'll admit I didn't dig into it closely, but one thing maybe, what is the relative weighting of investment? How much does it actually count in the entire makeup? Because Morocco, despite being a big investor, has been somewhat isolated from Africa because, of course, over the Western Sahara issue in 1984, it walked out of the Organization of African Unity. It only rejoined formally in January last year.
So there may be that may be playing a factor. But it's been somewhat isolated politically, even though it has been very active economically. And we saw, for example, bizarrely, it wanted to join ECOWAS, the Economic Community of West African States, being resisted by Nigeria, by the way, because for one of the reasons is your geography is not West African, even though many of your investments may be. So that's my guess on Morocco. Thank you. And of course, Morocco has very unwisely broken off diplomatic relations with places like Iran and is beginning to do some funny things on the international arena. ¿Tú quieres añadir algo? Sí, quería comentar que con el tema de China y la dimensión blanda es muy interesante en el contexto africano porque lo que está haciendo el gobierno chino es becar una grandísima cantidad de estudiantes africanos para que vayan a estudiar chino a África, los africanos a China, eso es, no al revés, ¿no? Entonces, bueno, se demuestra que China está moviéndose mucho en el ámbito cultural, no solo en el tema de creación de estos rankings de think tanks, sino que efectivamente a nivel internacional se posicionan en muchos niveles. Ellos no les gustaba mucho el FMI y han creado su propio Banco de Desarrollo de los BRICS, ¿no? Entonces, bueno, vinculando con el tema chino, esto es así, ¿no? El tema de Marruecos, bueno, yo creo que Steven ya nos ha dado una primera idea de por qué podría ser. Estupendo. Abrimos entonces, tenemos un micrófono o dos en la sala. Mi buen amigo Pablo Zavala en la segunda fila. Muchas gracias, Charles. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Yo quisiera preguntar, sin ánimo de ser chauvinista, quería si pudieran hacer incidir un poco en la presencia blanda de Europa, ¿no? Se ha dicho que Europa económicamente desciende un poco en detrimento de Asia y se ha dicho también que la presencia blanda está relacionada con la económica. Si pudieran incidir un poco sobre todo cuál es la tendencia. Gracias. Muy bien. Vamos a coger alguna pregunta más, si les parece. Embajadora, primera fila. Muchas gracias. Yes, first I wanted to express my gratitude to Elcano Institute and from a Latvian Foreign Ministry side, your global presence index is really interesting and useful also for our diplomats in Latvia. And thank you for your experts visiting Latvia. Mrs. Iliana in person. And I wanted to ask a question, but it was already asked. It's about the presence of Europe and European Union in Africa. That what was said about China, it's most obvious, we feel it even. But how it is with European Union? Thank you. Thank you very much, Ambassador. Should we answer those two? These are quite... Who wants to start with European soft power? Perhaps, Iliana, you can tell us something about the EU and the member states, perhaps to differentiate a little bit. Perdón. Perfecto. Sí, entendido. Sí, es cierto que no hemos abordado cuestiones específicas sobre Europa en este informe, simplemente porque bueno, pues tenemos otra publicación periódica también dedicada particularmente a la proyección exterior, a la presencia global de la Unión Europea. De hecho, bueno, pues lo podrán encontrar, es un ARI del Real Instituto publicado en los primeros meses de este año, ahora mismo no recuerdo la fecha. No tengo los datos, las cifras en mente, pero en términos generales las tendencias que encontrábamos eran las siguientes. Europa, y esta es una de las principales diferencias con Estados Unidos, la Unión Europea tiende a perder presencia global. De hecho, hacemos un ejercicio de política ficción que es, calculamos la presencia global de la Unión Europea como si se tratara de un único país. Sumamos la presencia global de los Estados miembros y le restamos los intercambios europeos intracomunitarios. Y si vemos esa masa, ese país, esa unión política, la tendencia es paralela a la de Estados Unidos durante una serie de años hasta el estallido de la crisis, pero que es más bien en una cierta decadencia, ¿no?, ante la emergencia del sur o del oriente, ¿no? Pero en los últimos años, si bien Estados Unidos recupera un protagonismo en la escena internacional, Europa no.
Y la caída, puesto que hay una cierta correlación entre todas las dimensiones, como decíamos, la caída se produce más o menos en todos los ámbitos. Es verdad que, y ahí bueno, pues el tópico ese de Marte y Venus, ¿no? Es verdad que si vemos el peso relativo, la contribución de la presencia blanda en la proyección exterior de la Unión Europea es más importante que en otros grandes actores internacionales, como puede ser Estados Unidos, con un mayor peso de lo militar, o como puede ser China, con un gran peso de lo económico, pero en términos generales es una tendencia generalizada a la caída, ¿no? Tendría que recuperar esos datos para ver exactamente cuáles son los indicadores que más empujan la caída, pero que desde luego tendrían mucho que ver con la crisis, ¿no? Por ejemplo, la variable de inversiones se ha visto enormemente afectada, desde luego la de patentes también, la científica y tecnológica, el gasto militar también afectado y, por supuesto, también ha afectado para muchos de los Estados miembros pues, la caída en la dimensión de cooperación internacional para el desarrollo. Hay algo que no hacemos, pero que estamos ansiosos por hacer, y esto también esta conversación la tuvimos en Riga, fue muy interesante, que hemos hecho para España, que es desagregar por destinos la presencia global de los distintos países, ¿no? Publicábamos en otoño del año pasado el primer análisis para España. Nosotros sabemos para todos los países cuánta es esa presencia global, cómo se construye, digamos, sectorialmente por dimensiones y por variables, pero no sabemos dónde se proyecta. Es decir, pues España, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está esa cifra que hay detrás de esos 1000 y pico puntos para algunos de los países? Es un ejercicio complejo desde el punto de vista metodológico, que además requiere bueno, pues de fuentes estadísticas alternativas nacionales, pero es un ejercicio que querríamos hacer para la Unión Europea, con lo cual, lamentablemente, no podemos aportar nada en estos momentos sobre la presencia europea en África, porque ese sería un ejercicio necesario para poder contestar a esa pregunta. Por último, enlazando ya con los Estados miembros, bueno, esta quizás se la voy a dejar a Manuel, quien estuvo explorando además el efecto del Brexit en la presencia global de la Unión Europea. Bueno, antes del tema Brexit, añadir una cuestión, ¿no? Es cierto esa tendencia de decadencia de la Unión Europea, pero también es cierto, cuando hacía referencia a esa cuantificación, que Unión Europea como agregado llega al nivel de Estados Unidos. Al nivel, digo, en magnitud, un poco por debajo, un poco por encima, depende del año, pero salta ese escalón que veíamos con respecto a China, lo cual quiere decir que la Unión Europea como actor político es de la capacidad o el tamaño en términos de proyección exterior del nivel de Estados Unidos saltando este escalón. Cabe señalar además que para el caso de la Unión Europea realizamos un ejercicio pulcro metodológicamente, podríamos decir, que es que distinguimos en todos los indicadores qué es intra y qué es extraeuropeo. Es decir, medimos realmente la presencia de la Unión Europea fuera de la Unión Europea, lo cual pone mayor énfasis en esa importancia de ese valor que adquiere. Es cierto que la crisis impacta de manera dura en temas económicos, de manera clarísima, y en una recomposición de valores blandos. Señalaba Iliana algunas cuestiones y para el caso español es evidente como el peso que tenía en términos de cooperación al desarrollo, pues digamos se diluye consecuencia de los cambios de política tras la crisis, o por ejemplo en la variable migraciones, en donde medimos el atractivo del país para captar migrantes y en donde evidentemente la crisis pues hace que las tendencias se reviertan. Precisamente en este ejercicio de medir la Unión Europea lo acompañamos de la contribución de cada Estado miembro a la proyección exterior de la Unión Europea. Y esto conecta con el debate del Brexit porque nuestros resultados nos decían que era principalmente Reino Unido el que mayor contribución hacía a la proyección de la Unión Europea en el mundo. Esto parecía chocante en un primer momento, pero es coherente cuando lo comparamos con otro índice que solemos acompañar esto de presencia global, con un índice complementario, es presencia europea, presencia dentro de la Unión Europea. En ese sentido, eso permite un ejercicio de comparación, en este caso perfil Reino Unido-Alemania, cómo Reino Unido, apoyado en esa construcción de la Unión Europea, tiene una proyección hacia fuera del mundo, mientras que Alemania, por sus características diversas, productivo-comerciales fundamentalmente, es una proyección más hacia adentro de la Unión Europea, una mayor interrelación que luego evidentemente aprovecha para una proyección exterior. Esta pregunta del Brexit es muy recurrente, solo podemos decir esto, que es el principal contribuidor hacia
el resto del mundo, Reino Unido, y que en la salida, cuando se materialice, va a ser dolorosa en términos de presencia global. Pero claro, paradójicamente, al mismo tiempo, Reino Unido va a pasar a formar parte del espacio exterior de la Unión Europea, con lo cual puede ser que incluso aumente la presencia de la Unión Europea en la medida en la que esos lazos se sigan manteniendo. Pero vamos, en cualquier caso, escenarios hipotéticos que no podemos saber por ahora. Muchas gracias. ¿Tomamos más preguntas? Por favor, la primera fila aquí. Perdón, espera un momentito el micrófono. Sí, yo quería preguntar si se podría elaborar un poco más en la diferencia enorme, hablo de África subsahariana, que veo entre los dos grandes, ¿no?, de África subsahariana, entre Sudáfrica y Nigeria, casi 30 puntos, que es poco en términos generales, pero en términos porcentuales enormes, ¿no? Son los dos países más importantes del continente, tienen una influencia de poder blando enorme. Si vemos en el sector audiovisual en todo el continente o vemos en el tema migratorio, uno como país de origen, otro como país de destino. En el ámbito económico, recordamos hace 2 años, 3 años, el shock que supuso en el continente, ¿no? Luego se vio que la metodología del cálculo no era la correcta, pero no el shock que supuso en el continente, que Nigeria había desbancado a República Sudafricana como primera gran potencia económica del continente, y en el ámbito también del poder militar. En ambos casos es notable, ¿no? Si se pudiera elaborar un poco más de esa enorme diferencia, ¿no?, porcentualmente entre las dos grandes potencias subsaharianas. I think that one's yours, Stephen. Okay. Shall I respond? Please, yeah. Thank you. Very important observations, and indeed they are the two powerhouses. But you know, I think for every position or getting to the top of the tree, you always have other countries that rival them. So, for example, you know, Brazil is seen as the leader of South America, unless you ask Argentina. So in Africa, even though South Africa and Nigeria have the biggest economies and the biggest global presence, when deciding on who should perhaps get permanent seats in a reformed United Nations Security Council, Egypt makes a very strong place. So I think the point to say is that it's not uncontested. Yes, you know, I think they remain very important countries. Indeed, South Africa got a massive shock when it was overtaken for a while by Nigeria, and then I think things have receded, and South Africa is back on again. But that was also partly due to a change in the way that was calculated and how Nigeria's economy and its currency were calibrated. The relationship between the two is so it's not only them in isolation, but the relationship between the two. And to be honest, we haven't seen very strong political ties between South Africa and Nigeria in the same way as we saw 10 years ago. At the height of Thabo Mbeki's power in South Africa and Obasanjo in Nigeria, I think the chemistry that those two had personally, the history, Mbeki spent a year in exile in Nigeria, and there was this idea of an African Renaissance, an African project that the two countries were going to lead the continent with. I think if you have to ask me today who leads Africa, it's very difficult to say. And maybe by default it's somebody like Paul Kagame in Rwanda, a tiny country, but he's instituting all sorts of and very important and interesting reforms in his country at a huge pace. I mean, I think a few days ago, it was announced that Arsenal Football Club is going to be advertised Rwanda is going to be advertised on the Arsenal Football Club's jerseys. You know, that's almost, you know, crazy, counterintuitive. So anyway, the question is who is leading Africa today? Maybe it's Rwanda, maybe it's Kenya by default, but again, there's things. I think, you know, looking into why and the soft power that you mentioned, the migration issue. Indeed, you know, many Nigerians are leaving, and many of them are coming to South Africa. I think one of the powerful things we talked about Nollywood earlier, but a South African television company, MultiChoice, really has penetrated the continent and has spread South African culture and sport and television programs and so on and so forth. But I think so. We lack that partnership that we had a decade ago. Nigeria has, I think, had quite
relatively weak leadership. It had President Yar'Adua, who died in office. It had President Goodluck Jonathan, who failed to get a second term. And now Buhari, I think, has also had health problems and not really been able, they've focused internally. They haven't really projected, I think, to a certain extent. And South Africa, we suffered the Zuma years. And so I think there's a hope now with Ramaphosa that things are going to get better, and that maybe some more energy is going to be poured back into the African project. Because, to be honest, if you look at what South Africa focused over the last 10 years was BRICS, was getting into the BRICS and staying in the BRICS conglomeration. There was, I think, there's been receding involvement in peacekeeping. There's been receding involvement in military assistance in places like the DRC, in places like the Central African Republic. So it's a complex picture. Thank you very much. ¿Queréis añadir algo vosotros? No. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, caballero. ¿Se puede presentar, por favor? Hola, buenos días. Soy David Márquez, analista y gestor cultural. Quería solicitarles una reflexión en relación a un fenómeno que se ha venido produciendo con intensidad en estos últimos años, que es el de la desinformación. Bueno, un fenómeno complejo como es el de la desinformación, los hackers a nivel internacional, las noticias falsas, etcétera, etcétera. No es hasta porque es un fenómeno que puede tener tanto una influencia en la parte del poder blando como distorsión, como al mismo tiempo podría ser un fenómeno de carácter militar, como ocurre en algunos países. Entonces, no sé si es un fenómeno que ya han reflexionado al respecto y en qué medida lo van a integrar metodológicamente en el informe. Muy bien, muchas gracias. Ileana, seguro que se atreve con todo. Sí. Sí, bueno, no hay tampoco una reflexión sobre el fenómeno a la luz del índice, pero sí está vinculado, desde luego, con nuestro índice. Esto lo mencionó hace un momento Manuel cuando explicaba perfiles de inserción exterior. Dentro de la dimensión blanda hay una variable que es la de información. ¿Qué estamos recogiendo ahí? Lo que nosotros tratamos de capturar es cómo de presente está, desde el punto de vista informativo, un país fuera de sus fronteras. La forma de resolverlo ha sido, digamos, subdividiendo ese indicador en dos. Uno de ellos es la presencia en medios tradicionales, concretamente la presencia de los países en las noticias de las 7 primeras agencias de noticias mundiales, haciendo una cobertura geográfica amplia, ¿no? Está pues, de Xinhua hasta France Press, Reuters, en fin, las principales agencias de noticias. En esa dimensión, o sea, en esa categoría concreta, probablemente toda la cuestión de la desinformación no se cruzaría tanto, puesto que estos son noticias de agencias de noticias que entiendo no se exponen a este fenómeno con la misma intensidad con otras. Donde podría estarlo es en aquello que todavía no hemos podido capturar, pero que querríamos capturar, y eso sí ameritaría una reflexión en profundidad para cómo resolverlo metodológicamente. Nosotros quisiéramos también capturar la presencia de los países en redes sociales. Habría que ver qué redes sociales, también necesitaríamos pues acceder a una información que por su propia naturaleza, ¿no? Como bien sabemos estos días, es privada, pero como lo estamos resolviendo en estos momentos es, digamos, en lugar de analizarlo desde el punto de vista del software, sino del hardware. ¿Cuál es la capacidad instalada, el ancho de banda instalado para los distintos países, que es una forma, digamos, más instrumental de ver en qué medida, cuál es la plataforma a través de las cuales se podrían proyectar hacia el exterior? Entonces, ahora mismo no es algo que afecte al valor de la variable, pero si consiguiéramos resolverla completamente como quisiéramos, sí es algo que tendríamos que ver cómo lo manejamos, ¿no? Porque ahí sí que podría influir. Muchas gracias. Yo acabo de estar una semana en Pyongyang y en el hotel solo podía ver Russia Today y realmente tenía muchas ganas de invadir Andorra. Al final, Manuel, en fin, esto no lo mide el índice de presencia, lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Hola, buenos días. Alex Dorado de Ibis Africa Review, una revista sobre temas africanos. Mi pregunta es ¿por qué no habéis incluido la presencia diplomática en sentido amplio? Centros culturales, aquí hay gente del Instituto Cervantes, OTCs,
oficinas del ICEX para cada país. Por ejemplo, en África los centros culturales franceses están por todos lados y tienen una influencia muy importante en la presencia francesa. Y luego una segunda pregunta, ¿cuáles son los criterios para incluir los próximos 10 países y cuáles van a ser, especialmente en África, si lo sabéis ya? Muchas gracias. Quizás la primera pregunta, Ileana, y la segunda, Manuel. Bien. ¿Os parece? Muy bien. Esta pregunta es un clásico, como dirían los políticos. Muchísimas gracias por hacer esta pregunta. Ileana Sí, se va a sí, es de lucir. esas de muchas gracias porque la hemos contestado varias veces. Y es que es un... Es importante. Sí, es importante. Es todo un debate porque además, de hecho, existen índices de globalización que precisamente incluyen toda esa dimensión, ¿no? Pues la presencia, digamos, física, ¿no? En las misiones diplomáticas. Nosotros, y también en lo que hemos querido diferenciar este índice de otros, es en tratar de enfocarnos en los resultados, siempre que pudiéramos, en la medida que pudiéramos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al fin y al cabo abrir una misión diplomática es algo instrumental para luego otra cosa, ¿no? Entonces, que nosotros lo que hemos tratado de capturar siempre es qué es esa otra cosa. Igual que también se nos ha preguntado pues, en qué medida se está teniendo en cuenta a qué número de acuerdos comerciales pertenece un determinado país, si es miembro o no de la OTAN, si es miembro o no de la OCDE, si es miembro o no de la Unión Europea. Pero todo eso al final son instrumentos, entendemos nosotros, esa es la idea subyacente, para luego pues, proyectarse en términos de exportaciones, en términos de deportistas en acontecimientos deportivos internacionales, y ese es el motivo por el que no lo hemos incluido. Hay un índice que hace el Lowy Institute, que tiene sede en Australia, que se llama el Global Diplomacy Index, creo que es, que precisamente mide eso. Mide los medios para la acción exterior. Y nosotros hicimos un ejercicio, ¿no? Pues que es un ejercicio con todas sus limitaciones, en el que comparábamos los resultados del índice de diplomacia global con el índice de presencia global, que de algún modo podría ser comparar los medios con los fines. Y para aquellos países para los que teníamos registros registros en los dos índices, veíamos, era una forma también de ver ese debate también clásico, ¿no? En política exterior, de quién boxea por encima o por debajo de su peso. Nos encontrábamos con que había países con pocos medios diplomáticos con una presencia global importante, Brasil, y nos encontrábamos con países que con muchos medios diplomáticos tenían una presencia en términos de resultados más modesta, que es el caso pues, de muchísimos países de la Unión Europea, ¿no? Bueno, estos resultados están recogidos en un post que está publicado en el blog del Cano, así que te animo a... Yo he tardado muchos años en entender esto. Entonces, si me permites, añado algo, Ileana. Por ejemplo, Israel, ¿no? Todos sabemos que tiene un gran aparato militar, ¿no? Pero no aparece en presencia militar porque no proyecta esa presencia hacia afuera, ¿no? Es una paradoja. Lo mismo podría decirse de un país, digamos, España tiene 900.000 diplomáticos, aquí hay muchos diplomáticos ilustres en la primera fila. Imagínense ustedes un país que tiene muchos diplomáticos, 3.000 diplomáticos, pero no, son unos auténticos inútiles, digamos, que no hacen nada. Entonces, bueno, ¿de qué nos sirve medir? Algunos nos decían, ¿no? ¿Por qué no nos cuentan ustedes el tamaño, digamos, del esfuerzo que hace el Estado en lo que se refiere a diplomacia? Pues la respuesta es esa, ¿no? De la misma manera que, como digo, el ejército del IDF israelí es muy potente, incluso tiene armas nucleares, pero no proyecta, no tiene presencia militar fuera, porque, por ejemplo, Israel no participa en misiones de la ONU, por ejemplo, pues pasaría lo mismo con esto. Es decir, lo que este índice ha intentado hacer es, de alguna manera, detectar, ¿cuál es vuestra frase? ¿En qué medida los países están ahí fuera, ¿no? Entonces, la mera, digamos, enumeración de institutos Cervantes o del British Council o del Goethe o del etcétera, al final no permitía hacer esto. Pero quizás, y por Manuel... continuar, ahora engancho con mi pregunta, pero ese ejercicio de medios fines es, digamos, ejercicios de análisis posterior. Por ejemplo, mencionabas el tema de los institutos franceses, ¿no? O institutos Cervantes en otros países. Es de esperar que esa acción cultural tenga un reflejo en una variable del índice, cultura, que la medimos a través de consumo de servicios audiovisuales, películas y demás. Si los servicios culturales en otros países hacen bien su trabajo, es de esperar que se demande pues, más consumo cultural
de país de origen, en este caso pues Francia o España. Y volviendo, en concreto el tema de países, claro, nosotros teníamos que elegir un criterio para ir nuestra intención sería hacer todo el mundo siempre, pero bueno, los recursos son limitados y el tiempo, entonces el criterio era ir añadiendo de 10 en 10. ¿Cuál criterio? En términos de Producto Interior Bruto. Por ese motivo, tradicionalmente, tanto Centroamérica como África estaban infrarrepresentados, pues porque son las regiones con menos Producto Interior Bruto. Es cierto, por ser honestos, que este año hemos hecho un poco de trampas, pero con la intención de reflejar más todavía a África. Las trampas reales, lo confieso, es que deberían haber entrado Bahrein y Nepal, si no me equivoco, y lo hemos sustituido por los dos siguientes africanos para incrementar todavía más la representatividad de África. El año que viene, no lo sé, ahora mismo también trabajamos con la fecha más reciente, es decir, tenemos que esperar a 31 de diciembre de este año para saber concretamente el último listado del Banco Mundial quiénes son, pero evidentemente es de esperar que entren mayoritariamente africanos y, por supuesto, Bahrein y Nepal, que los rescataremos, pero africanos y de Centroamérica. Bueno, como hemos hecho trampa un año, ya a lo mejor nos animamos y seguimos. Andorra también. Andorra, por cierto, el martes vamos a organizar en el Instituto un seminario sobre Andorra porque vamos a publicar un informe sobre la relación bilateral, que es una relación mucho más importante de lo que la gente piensa. Andorra, pequeño gran país, como saben quizás ustedes, va a organizar la próxima cumbre iberoamericana, va a organizar una cumbre iberoamericana desde que Andorra adquirió, digamos, plena estatalidad al dotarse de una constitución democrática, ha empezado a ser un actor no insignificante en el ámbito internacional. Así que, ojo con invadir Andorra. ¿Sí? Y terminamos ya con esta pregunta. Tengo sonoro. Una pregunta muy simple. Antes hablaste respecto a los países europeos, el intraeuropeo, extraeuropeo, lo del Reino Unido más extraeuropeo, Alemania más intraeuropeo. Bueno, con ese panorama y teniendo en cuenta que existe un mundo extraeuropeo que es América Latina, etcétera, ¿se puede más o menos ubicar España? Quiero decir, en ese intraeuropeo, en ese extraeuropeo y luego, ¿en qué contexto? Muchas gracias. Manuel. Sí, bueno, Ileana se refería a una publicación específica que hicimos sobre España con ese ejercicio de saber concretamente dónde se proyecta. Uno de los primeros resultados, quizá menos sorprendente, es que su proyección era fundamentalmente hacia Europa. Cosa pues, que era esperable viendo los resultados del índice de presencia europea, precisamente, en donde se enfatizaba esa orientación europea y precisamente en su dimensión blanda. Es decir, turistas, migraciones, es decir, proyecciones de dimensión blanda hacia la Unión Europea. Otra sorpresa era que dentro de la Unión Europea había una elevada proyección hacia el Reino Unido, en donde aquí, además de la variable turística, lo conocemos, y migratoria, tenía mucha influencia la variable de inversiones y ese papel de la City londinense como canalizadora de inversiones. Y, por el contrario, nos llamó la atención la baja presencia hacia América Latina. De hecho, creo que eran magnitudes similares la proyección de España a Reino Unido con el conjunto de América Latina. Claro, esto de global agregado, habría que ver luego con detalle cada una de ellas, ¿no? Pero depende de si esa naturaleza se produce en una dimensión concentrada, económica o blanda dentro de alguna de ellas, o si es más equilibrada entre todas las dimensiones, que es lo que le ocurría un poco a Reino Unido, económica, blanda, lo ha mencionado, y también vínculos militares, pues por todas estas misiones de los mares del norte y demás. Sí, hay dos datos interesantes, ¿no? El Reino Unido es el primer receptor de inversión directa extranjera española, y otro dato que a mí me encanta repetir es que España exporta más a Portugal que a toda América Latina junta. De nuevo, ojo con Portugal. País muy serio para nosotros, muy importante. Bien, es la 1:30. Me temo que se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a nuestros ponentes, Ileana, Manuel, Ainhoa y, por supuesto, Steven. Thank you so much again. Y muchas gracias a ustedes. Ya pueden salir corriendo para ver qué está pasando en los diputados. Muchísimas gracias. Gracias.